El ritmo de las ratas, de Eric Frank Russell. El pueblo desesperado yacía en un repliegue entre colinas pobladas de árboles. No diré su nombre ni a qué país pertenecía. Hay entre nosotros quienes no pueden reprimir su curiosidad, otros que se sienten atraídos por todo lo terrible como las limaduras de hierro por el imán. Las cosas deben decirse de manera que los tontos no se sientan indebida y peligrosamente tentados, o no decirlas en absoluto. Baste decir, pues, que el pueblecito quedaba muy a trasmano de toda ruta frecuentada y que sus habitantes no hablaban inglés. Había 60 casas, la tercera parte de ellas a uno y otro lado del camino de ganado que hacía las veces de calle mayor. El resto se ocultaba en la ladera entre pinos, abetos y fresnos. Todas esas viviendas eran de madera, elaboradamente ornamentadas, y se las habría considerado tremendamente pintorescas de no destacar en ellas sobre todo un indescriptible halo de tristeza. Allí vivían gentes quietas, de movimientos parsimoniosos, que se cruzaban en silencio en el ejercicio de sus quehaceres cotidianos. La estampa viva de aquellos que se han superado o dejado ya muy atrás toda clase de pasiones. Eran como espíritus agotados desde hacía mucho tiempo, sombras vivientes, desprovistas casi de sustancia. Di con este sitio por causa de un accidente. Mi avión fue a estrellarse en un pinar, a espaldas de las ruinas del castillo del gigante Gormandel. Despedido cabeza por delante contra un flexible pino joven, caí finalmente sobre unos helechos. Fui el único superviviente. El aparato quedó llameando un poco más abajo. Las crepitaciones y el estallido de algunos árboles para dar salida a la hirviente savia que pugnaba por salir y no podía ya contener, creaba una imagen verdaderamente dantesca. Los helechos se marchitaron, se volvieron marrones y se incendiaron como papel. Saltaron los conejos en todas direcciones, con los hurones en su saga. Las aves vocearon desgañitándose en el terror. Cuerpos ennegrecidos se retorcían sin vida en el fuselaje. El piloto en su cabina aún humeaba espantosamente con la cabeza gacha. Era horrible. A decir verdad, aquel cuadro me impresionó más que el hecho de mi milagrosa supervivencia. Aquella inesperada cremación en medio del bosque, con los semiderruidos lienzos del castillo que parecían contemplar la escena, mostrando sus dientes en una mueca sarcástica, y el verde oscuro del arbolado, impasible. Es uno de esos recuerdos que se graban de por vida. Era la muerte, violenta, sobrecogedora, en plena acción. No había nada que yo pudiera hacer por los demás. Ya no necesitaban ayuda alguna. Magullado y conmocionado de la enorme impresión recibida, pero dueño aún de mis movimientos, eché cautelosamente la ladera abajo hasta dar con un minúsculo riachuelo, cuyo sinuoso curso seguía a través de la densa floresta, cada vez menos pendiente. La atmósfera parecía hacerse más pesada a medida que iba descendiendo. Cuando descubrí el pueblecito, el aire se me antojaba una losa fría, presionando sobre mi cabeza. Tenía esa desagradable sensación de jaqueca inminente que, no obstante, no acababa de presentarse. Me llegó el olor de madera quemada, aunque no me pareció que ninguna de las chimeneas estuviera humeando. No era el olor perfumado que se percibe a veces junto al fuego abierto en los bosques, sino algo más bien propio de la combustión de leños podridos preñados de moho. 4 personas me vieron aparecer por detrás de las últimas 2 casas. 2 hombres y 2 mujeres, todos de mediana edad. Su indumentaria parecía cuidada, a juzgar por los numerosos parches y remiendos esmeradamente añadidos, pero los colores habían perdido su alegría para convertirse en marrones y grises anodinos. Eran, sin duda, el complemento de la monotonía de sus almas, grises y opacas. Los 2 hombres portaban callados de pastor, las mujeres cubos de madera hinchados de cobre. Los 4 me miraron con la atenuada sorpresa de quienes no han experimentado la menor emoción durante un sinnúmero de años. Al aproximarme a ellos, el más viejo se dirigió a sus compañeros en una lengua que pude comprender. Algo ha ido mal, dejadme hacer a mí. Y así diciendo, se separó de ellos, dando unos pasos en dirección a mí, al tiempo que enarcaba las cejas de manera inquisitiva. Le conté lo del avión, señalando hacia el castillo de Gormandel,
y a la fina columna de humo que culebreaba aún a sus espaldas. Mis palabras brotaron atropelladamente, un tanto incoherentes y con absoluto desprecio de las reglas gramaticales de un idioma que no era el mío. Con todo, el mensaje llegó. Se ve que los acontecimientos ya me habían castigado más de lo que yo había creído, pues tan pronto como me di cuenta de que el hombre sabía a qué atenerse con respecto a mi presencia allí, noté un gran vacío en la boca del estómago y tuve que sentarme apresuradamente para no dar de bruces en el suelo. Todo empezó a darme vueltas cuando mi interlocutor se inclinó sobre mí, solícito pero imponente. Más tarde, aunque no podía hacerlo mucho, me encontré acostado en un lecho extraño, mirando a una serie de casos de cobre alineados encima de una repisa, que a su vez hacía de dosel a un grabado religioso de la pared. La estampa estaba bajada y mohosa. Las cortinas de la ventana habían sido remendadas, pero no teñidas. Se agitaban de vez en cuando por causa de una ligera corriente, viejas e incoloras. Hasta el papel había sido encolado de nuevo donde tenía a enrollarse, pero la verdad es que debía haber sido cambiado ya mucho antes. La impresión general no era de extrema pobreza, sino de orden llevado al grado de máxima economía, compatible con la necesidad. Era un sentido de la limpieza que brotaba evidentemente de lo más hondo, pero desprovisto de ilusión y de alegría. El hombre con quien había hablado hizo su entrada a la habitación. Llamémosle Hansi, porque este no era su nombre. Se acercó al lecho, pálido el rostro como si fuera una imagen tallada en madera, y nos habló con voz en la que brillaba por su ausencia hasta la más mínima vibración. Era algo así como oír la voz mecánica de un autómata. ¿Te encuentras mejor?, afirmé inclinando la cabeza. Sí, gracias. Eso es bueno. Vaciló unos instantes antes de añadir. ¿Tenías algún amigo o algún pariente en esa máquina? Ninguno. Si le sorprendió mi respuesta, nada en su compostura le delató. Apartó su mirada de mí unos momentos y quedó pensativo. Hemos enviado un grupo para que se haga cargo de los cadáveres. Las autoridades serán puestas sobre aviso tan pronto como sea posible. Podrían telefonear, sugerí. No hay teléfono, no hay coche, no hay nada aquí, repuso con voz monótona. Entonces, ¿cómo? ¿A pie? ¿Acaso no nos dio piernas el buen Dios para caminar? De manera que marchamos a lo largo de 18 millas de senderos y atajos, y cruzamos 2 puentes de cuerdas para llegar al primer teléfono. Ningún vehículo puede llegar hasta aquí. Tendremos que cargar con los cuerpos. Sus ojos volvieron a fijarse en mí. Igual que tendremos que cargar contigo si no puedes caminar. Puedo, dije. ¿18 millas? Mi interlocutor enarcó las cejas. Bueno, farfullé vacilante. Es una pena que se haya hecho tan tarde, siguió diciendo mientras contemplaba la ventana, como si ésta enmarcara algo que tuviera que ver específicamente con su observación. La noche nos llega aquí muy temprano. Si hubiéramos dado contigo antes, ¿acaso habríamos podido sacarte antes de que se hiciera oscuro? Pero ahora, negó repetidas veces con la cabeza. Es imposible. Debes permanecer aquí una noche. Repitió las últimas palabras poniendo en ellas especial acento. Una noche. No me importa, me apresuré a decir. A nosotros sí. Me incorporé de golpe afirmando mis pies con fuerza en el suelo, cuya dureza pareció reconfortante. ¿Por qué? Hay razones, empezó a decir evasivamente. Se dirigió a la ventana y miró al exterior. Seguidamente cerró sus jambas con gran cuidado, asegurándose de que la falleba había encajado perfectamente en su trabilla. Luego la sujetó aún más con ayuda de una tranca, y aún acabó por aplicarle un grueso candado. Era ciertamente imposible abrir aquel marco, y las subdivisiones encristaladas, incluso desprovistas de vidrio, eran demasiado pequeñas para permitir la huida. Dándose unos golpecitos sobre el bolsillo donde había guardado la llave, exclamó: Bueno, ya está. A la vista de lo ocurrido no pude evitar la sensación de encierro, de aprisionamiento. Sin duda se reflejó en mi rostro. El hombre, sin embargo, permaneció imposible. Encarándose de pronto conmigo, me espetó:
¿Te gusta la música? A veces, respondí. Sus labios formaron una línea prieta y tensa antes de hablar. Cuando lo hizo, al fin me sorprendió la furia desatada que vibró con sus palabras. Odio la música. Todos aquí odiamos la música, exclamó. El contraste con su anterior laconidad ponía especial acento en su expresión. Era un incontrolado estallido de pasión, de una fuente que antes yo no había creído totalmente agotada. Fue algo, pues, absolutamente inesperado, y me sobrecogió tanto como si de pronto hubiera abierto la boca a una estatua de mármol para dirigirse a mí. Transcurridos unos 10 o 15 minutos, decidí que el aburrimiento contribuye a abrir el apetito. El desastre reciente había dejado más huella profunda en mi ánimo, y aquella atmósfera extraña y pesada me oprimía. Necesitaba comer algo, tanto como de compañía que viniera a reemplazar la que me prestaban mis propios pensamientos. Me calcé, y abriendo la única puerta de la estancia, salí a un corredor de cuyo extremo descendía una escalera. Era de madera trabajada, pero sin pulir. La traspuse y me vi en un pequeño vestíbulo. El mortecino fuego que brillaba al fondo era el causante del olor acre que percibí antes. Cerca de él vi una mesa vasta, vestida de un grueso paño gris. Las paredes habían sido cubiertas de madera, pero esta no había sido siquiera desbastada. Una librería con pocos tomos polvorientos quedaba más a un lado. Justo hube reparado en ello cuando apareció una mujer por una puerta del fondo. Tendría unos 40 años. Era delgada y alta, y triste, de aspecto como ella sola. Aunque sus rasgos no lo transmitieron, una expresión muy peculiar se dibujó un instante en sus pupilas al mirar. Era algo así como un infinito anhelo, un deseo a duras penas contenido por el horror. Pero todo lo que dijo fue: ¿buscas comida? Y sus ojos me llamaban y rechazaban paradójicamente al mismo tiempo. Sí, señora, admitió observándola, preguntándome qué ocultaría su extraña mirada. Su deseo no me pareció embarazoso. La verdad es que era limpio, decente, pero lleno de miseria también por verse reprimido. Sin decir más se dio la vuelta, penetró en la cocina en la que daba acceso a aquella puerta y regresó enseguida con pan negro, algo de miel y leche fresca. Me senté a la mesa y disfruté de mi comida lo mejor que pude, a pesar de que ella sentada junto al fuego no me quitaba los ojos de encima y parecía devorarme con la mirada. No volvió a hablar hasta que hube dado fin a las provisiones. Si sales, has de estar de vuelta antes de que oscurezca, mucho antes. Muy bien, señora. Haría cualquier cosa por complacerla, aunque en mi interior no se me ocurría nada que pudiera ser menos atractivo que el darle una vuelta por aquellos andurriales sombríos y silenciosos. Bastante deprimente resultaba yo a plena luz del día. Salí, no obstante, y no sé cuánto tiempo permanecí fuera, porque carecía de reloj. Exploré los cercados, las casas y examiné a sus gentes. Y cuanto más lo hice, menor fue mi ánimo. Las viviendas parecían faltas de alegría, sus habitantes incomunicativos, y aunque no insociables, nadie me dirigió la palabra. Pero algunas mujeres me contemplaron con aquella misma mirada, mezcla de anhelo y horror, que había sorprendido en la mujer de la casa de Hansi. Era como si desearan algo prohibido y 3 veces maldito, algo de lo que yo era un testigo viviente y, por tanto, ansiado y temido al mismo tiempo. Mi propia sensación de inseguridad fue haciéndose mayor con el crepúsculo. Era el efecto acumulativo de toda aquella falta de naturalidad, más la gradual concienciación de que aquel poblado era deficitario de determinados aspectos. Había más lagunas que las puramente espirituales. Faltaban algunos rasgos característicos en la vida de los pueblos. Podía sentir su ausencia, pero no alcanzaba a definirlos. No fue hasta que la oscuridad empezó a extenderse, y cuando ya me encontraba de nuevo a punto de trasponer el umbral de la casa de Hansi, cuando me di cuenta de que, en realidad, todavía no había visto ningún animal doméstico. El lugar carecía de ellos. Había una pequeña punta de ganado y algunas cabras, pero no un gato, por ejemplo, ni un solo perro. Un instante después atravesó mi mente con inusitada violencia
el pensamiento de que tampoco había visto ningún niño. Eso era lo que estaba mal. No había niños. Una vez en el interior de la vivienda, aquella mujer delgada me sirvió la cena. Temprano, habría dicho yo. Como hiciera antes, se quedó cerca de mí con una vorágine de sentimientos encontrados. En una ocasión, me dio una palmada en el hombro como si quisiera decir, vamos, vamos, termine el plato. E inmediatamente retiró su mano con gran presteza. Bulló en mí la idea de ofrecerle consuelo, que sería como condenarla a muerte. Me asusté. Cerrada ya la noche, llegó Hansi, me miró y preguntó a la mujer, ¿están aseguradas las ventanas? ¿Todas? Sí, yo misma lo he comprobado. No le bastó. Una tras otra las verificó de nuevo, arriba y abajo. La mujer, curiosamente, parecía aprobar más que resentir ese celo que, en definitiva, podría haber sido interpretado como desconfianza en su habilidad. Finalizada la exploración, Hansi partió sin decir palabra. Tomé un par de libros del estante y me dirigí a mi habitación. Cerré la puerta. Examiné personalmente la ventana. El postigo había sido hecho de manera que encajara perfectamente en la ranura, encima de la cual había salido dispuesto un candado absolutamente imposible de vencer con la fuerza de las manos. Por lo que pude ver, todas las ventanas restantes parecían aseguradas de igual forma. El lugar era una verdadera prisión, o quizá un manicomio. ¿Es que secretamente me creían loco? ¿Podría ser que no hubiera ido siquiera a comprobar mi relato sobre el accidente, creyéndolo pura fantasía? ¿O acaso serían ellos los locos? ¿Me habrían llevado el destino a una especie de reserva para gentes desequilibradas? De ser así, ¿cuándo y cómo lograría escapar? Más allá de mi ventana, había una senda bordeada de pinos y fresnos que se dirigía colina arriba. El bosque era denso, la vereda estrecha y umbría, pero la luna ascendente vino pronto a iluminarlo todo, y fue allí, justo delante de mi ventana, donde vi lo que formará ya para siempre parte de mis peores sueños. Los libros me habían entretenido durante 3 horas, con una mezcla de historias fantásticas y cuentos populares, expresados en estilo tal que evidentemente estaban destinados a los más jóvenes. Ya cansado, bajé la mecha de la lámpara de petróleo para meterme en cama y fui antes a echar una última ojeada por la ventana. Los hombres caminaban por la vereda, uno con una enorme tranca al hombro, otro con una escopeta presta. A la altura de mi ventana, se detuvieron un momento, volviendo su mirada hacia el interior del bosque. Su actitud era expectante, alerta y retadora, pero no ocurrió nada. Continuando con su patrullar, anduvieron unos 5 o 6 pasos antes de detenerse de nuevo. Uno de ellos se tentó el bolsillo, se inclinó y me pareció que buscaba algo en o cerca de sus botas. Yo tenía la mejilla pegada al frío vidrio, en un intento de percibir con mayor claridad lo que ocurría afuera. Un instante después descubrí que estaba alimentando a una pequeña rata, sentada tranquilamente sobre sus cuartos traseros, que tomaba lo que le ofrecía el hombre con una de las patas, como manos diminutas. Siguieron caminando, y la rata fue tras ellos, retozando alegremente a la luz de la luna, que arrancaba destellos rojizos de sus ojitos como cuentas de collar. Justo cuando ambos hombres hubieron separado el campo de visión, varios roedores surgieron de la espesura para echar rápidamente en dirección tomada por aquellos. Abandoné sigilosamente mi habitación, crucé un pasillo y fui a dar a la estancia delantera, amueblada pero sin ocupar. Desde sus ventanas dominaba la senda del ganado, que viene a ser como la vía principal del pueblo. Al poco aparecieron nuevamente los hombres, tranca y escopeta inclusive. Tenían todo el aspecto que cabe esperar de una patrulla de vigilancia en el cumplimiento de su deber regular y esencial. 8 ratas, minúsculas y de ojos carmesí, les iban a la zaga. Cuando llegaron a la altura de mi puesto de observación, salió una mujer de la casa de enfrente y empezó a echarles pedacitos de comida que llevaba ya preparados en su delantal. Los roedores se aglomeraron a su alrededor, formas grises y huidizas procedentes de las sombras y los rincones más oscuros.
No podía oír sus excitados chillidos. El marco de la ventana ajustaba demasiado bien para ello. La mujer avanzó a mano para acariciar a una o dos de las más próximas, que correspondieron el gesto con unos saltitos o cabriolas. Si la luz hubiera sido algo más intensa, estoy seguro que el pálido rostro de la mujer se me habría mostrado ahora con un fulgor peculiar, el que habría mostrado todo el amor que sentía, amor por las ratas. Taciturnidad diurna, temores ocultos, una mezcla de deseos y de revulsión para con el extraño, afecto nocturno por las ratas. ¿Qué significaba todo aquello? Era demasiado para mí. Yo no tenía nada en común con gente como aquella, aislada en una remota montaña. Mañana fuera como fuere, debía abandonar el lugar. Al cabo de mis cavilaciones, los hombres de patrulla habían desaparecido de mi campo de visión, ocupando ahora únicamente por la mujer y sus roedores. De regreso a mi habitación, volví a echar un vistazo a la senda, donde sorprendí a una rata sola, presurosa al parecer por reunirse con sus compañeros en el pueblo. La luna había ascendido un poco más, y su luz se había hecho más brillante. Oscuras coníferas guardaban perfecto orden de alineación, como un ejército silencioso, aguardando la orden de cargar ladera abajo. Me metí en la cama, pero permanecí despierto, lleno de pensamientos confusos y aprensivos. Sí, déjenme confesarlo, nervioso, inquieto. A medida que discurrían las horas y se fortalecían los rayos de la luna, el aire parecía hacerse más ligero, más fresco, menos opresivo y más estimulante. Esta particularidad de la atmósfera adquirió tal intensidad que creó en mí una especie de tensión, un sentimiento inexplicable de esperanziosa, como si fuese a producirse algo grave e inminente. Me encontré de pronto incorporado a medias, sentado en el lecho, luego con los oídos esforzándome por percibir no sabía qué, y la mirada fija en la ventana brillante que en cualquier momento podía dar marco de una carta como ninguna otra de las que pudiera aparecer en este mundo o en el otro. Que esta vigilia sin sentido y preocupante era absurda. Lo sabía perfectamente, pero me era imposible controlarla y no diré dominarla. Intenté distraer mi mente tratando de hallar una respuesta a la pregunta de si aquella mujer seguiría volcando su amor en las ratas y probando detectar el ruido de los pasos de la patrulla nocturna. Entonces, mientras mis ojos seguían enfocados en aquel marco iluminado, algo penetró por él con la misma facilidad que lo hacían los rayos de la luna. Antes era el silencio infinito de un mundo expectante. De pronto, había atravesado la ventana y se encontraba en la habitación conmigo. No era nada que yo pudiera ver, solo podía ser oído. Y no oído con el sentido normalmente a cargo de esta función. Penetraba insidiosamente por el marco de madera de la ventana, impregnaba los muros de la vivienda, atravesaba limpiamente los huesos de mi cráneo y dejaba su impronta profunda en mi mente. Una flauta, el sonido leve y quedo de una flauta dulce y armoniosa. Resultaba tan suave y subrepticio que al principio creí que solo se trataba de una mala pasada que me jugaba la imaginación. Sin embargo, de pie ya y atento a lo que me rodeaba, la música persistía y se hacía cada vez más sonora, como si su origen fuera aproximándose a pasos agigantados. Llegó a ser un verdadero estruendo, pero en mi mente, quiero decir, pues seguía sin percibirla a través de mis oídos. Crecía y decrecía en la intensidad gozosa y plañidera por turnos, descendiendo quejosamente en la escala, ascendiéndola desenfadadamente después, con su poco de pena y su mucho de hilaridad. Su motivo persistente se dejaba oír en todo momento, por encima de trinos y arpegios, igual que un hilo que ensarta una ristra de perlas. Un enigmático ritmo marcaba el tiempo de tonos y semitonos. Era una cadencia insistente, fascinante, seductora, atrayente, pero sobre todo continuamente atrayente. No sé cómo, pero yo sabía que llegaba solo a mi mente, que otros en el pueblo,
No podían oír lo que yo estaba oyendo. Seguía y seguía, llamándome siempre, y sus brotes de alegría me hacían olvidar mis primeros temores, de modo que yo sentía deseos de reír con ella, descuidada y libremente. Era tan poderosa la atracción que ejercía sobre mí, que salté del lecho y me dirigí a la ventana, donde me quedé absorto contemplando la luna. No había nada de voluntario en mi acción. Mi excitada mente obedecía el impulso sin llegar a razonarlo, ni a pensar siquiera en él. Mis piernas respondían a mis pensamientos y me conducían pasivo hasta la ventana. Llegué a ella sin que recuerde cómo. Sencillamente me encontré ahí. Pinos y fresnos seguían montando guardia ordenada. La vereda estaba totalmente iluminada y desierta. No se veía un alma, pero la fantástica música continuaba insistiendo, sin prisas ni pausas, y el mundo entero parecía estar aguardando una culminación imprevisible. Apreté mi rostro con fuerza contra el cristal, tratando casi de trasponerlo y acercarme más y más, aunque solo fuera un centímetro, a aquel glorioso raudal de notas. La tonada se había adueñado de mí, de mi mente toda, y a medida que la impregnaba, la música progresaba en atractivo. Era un caso de familiaridad que determinaba deseo y que, de haber conocido entonces la verdad que ocultaba, sólo habría sido causa de horror y de miedo indescriptibles. Había momentos en que la secuencia tonal sugería una cadencia de palabras, aunque ninguna llegaba en verdad a mis oídos. Pero llegaron, sí llegaron a mi mente, no sé de dónde, insinuadas, con una solapada maestría que mi capacidad no alcanzaba a comprender. Era algo así como ciertos acordes extáticos que conjuran frases paralelas, creadoras de una terrible poesía de ensoñación a través de la noche. Pisa esas hojas blandas, baila entre perfumados setos, o juega hasta donde alcanzan colinas y vericuetos. Rompe tus trabas ahora, vive conmigo lo eterno, que a la madre que llora, una rata pequeña. Perdí el hilo de las palabras justo en aquel momento, porque un fugaz reflejo de color apareció entre los árboles, mientras la música aumentaba enormemente en volumen y atracción. Toda mi atención quedó fijada en la floresta, hasta que al poco apareció un ser en mitad misma del camino, arrogante en la luz lunar. Era alto, terriblemente delgado, y vestía un juboncillo ajustado de estridentes colores amarillo con trazos rojos. Completaba su atuendo un tocado puntiagudo y ornado de plumas. Una finísima flauta daba asiento a sus dedos, un extremo en los labios delgados, curvos y expresivos, el otro directamente dirigido a mi ventana. Aquellos dedos largos y enjutos se movían con destreza, sometiéndome a una cascada de notas portadoras de una terrible invitación. Y su rostro. Le miré y le miré de nuevo, y no dejé de hacerlo mientras frenéticamente me esforzaba por hacer pedazos el candado, la tranca y demás sierras que me impedían la salida de la instancia. Quería liberarme, salir, estaba enloquecido, correr sin trabas a la luz de la luna, bailar y brincar, inventar locuras, crear muecas y gestos, atropellar el musgo, trasponer los setos, retozar en la hierba y ascender a las colinas silenciando con mis cantos el llanto de las madres. Sin que reparara en ello, mi propia voz gemía, mi mortificación y exclamaba mil incontables incontinuos. Sin que reparara en ello, mi propia voz gemía mi mortificación y se exclamaba mi incontenible rabia al verme preso e impotente presa de los tirones, golpes y empellones que no cesaba de asestar a la ventana. Mis oídos cerrados a todos los sonidos ajenos al caso no me permitían oír siquiera los propios. Toda mi atención estaba concentrada en aquella melodía hipnotizadora y en la faz de quien la producía. Uno de los cristales estalló en mil pedazos y la sangre corrió por mis manos, pero yo no veía otra cosa que aquel rostro, ni oía más que la canción. Era la cara de un idiota de enormes ojos reidores. Era un semblante bobalicón,
mal encajado en el que brillaba el más desenfadado alborozo. En él se reflejaba mi amigo, mi hermano, mi madre, mi jovial compañero, mi camarada de noche, mi único aliado festivo en aquel mundo tétrico y hostil, la faz de aquel sin cuya compañía yo me sentiría infinitamente desvalido, en horrible soledad para siempre, hasta el final de mis días. Le necesitaba. Cielos, ¿y cómo? Golpeando la ventana grité desafortunadamente mi implacable necesidad de él. Sonaron pasos en el piso inferior y zancadas presurosas escaleras arriba, en respuesta a una inesperada situación de intempestiva urgencia. Si mis oídos lo percibieron, mi mente no recibió el mensaje, y heme a mí allá, bañado por la fría luz de la luna, aporreando inútilmente las rejas de mi prisión e impregnándome de la imagen de aquel semblante imbécil que seguía emitiendo sin cesar su constante llamada a la libertad y al juego. En el último instante en que alguien abría de empujón la puerta de mi cuarto, el flautista saltó grácilmente atrás para ocultarse entre los árboles. Al mismo tiempo, se oyó una estruendosa descarga junto a la casa. A la izquierda de mi ventana, como si hubiera estallado de pronto uno de aquellos antiguos morteros, a veces mal cebados y con exceso de carga. Hojas, ramas y corteza saltaron por los aires y cayeron como una lluvia sobre la figura amarilla y roja. La música cesó al momento, y para mí fue perder el sol y quedarme abandonado en un mundo esclavo de las sombras. Se había extinguido en efecto una fuente de alegría, y ya no había a mi alrededor más que las almas pardas y grises de los inconmensurablemente tristes. Arañé el marco en un intento fútil por recuperar aquellas notas mágicas, pero cuando aún flotaban en el aire las hojas desgajadas por el disparo, el flautista retrocedió aún más hacia el interior del bosque y desapareció. Una, dos, quizá tres veces pude descubrir todavía un destello rojo y amarillo en medio de los claros que separaban la ladera. Luego nada. Había ido a retirarse a su lugar desconocido. Adiós, flauta y melodía eterna, semblante simple y ojos risueños. Hansi llegó hasta mí y me arrinconó hacia la una de las ventanas. Luego me echó sobre el lecho. Su enorme tórax aparecía visiblemente agitado, pero su rostro parecía tallado en piedra. Mi péndulo emocional, después de haber alcanzado su amplitud máxima, retornaba ahora con gran fuerza llenándome de revulsión. No ofrecí la menor de las resistencias, no protesté. Me limité a yacer inmóvil, mientras en mi mente iba fraguándose un sentimiento de pánico por lo cerca que había estado del fin. Habiendo llevado una pesada silla junto a la ventana, Hansi tomó asiento en ella, revelándome a las claras que abrigaba la intención de permanecer allí durante el resto de la noche. Pero no dijo una sola palabra. Su tremenda energía parecía nacer del conocimiento de que los únicos poderes, la única arma que podía oponer al maleficio de la noche, no era otra que su insobornable terquedad. El frío creciente hizo que me cubriera del todo con la ropa de las camas. Me estremecía y sudaba al mismo tiempo, y noté la pegajosidad de la sangre semicoagulada en mi mano. A través del cristal roto me llegaban sonidos confusos del exterior, el chasquido sordo de ramitas pisoteadas a la carrera, el martilleo de pesadas botas sobre el terreno y el rumor de voces humanas, cazadoras que buscan infructuosamente la presa que creían abatida. Pronto me rindió el sueño. Estaba exhausto, y la relajación consistente a tanto tensión nerviosa no tardó en dejarse notar, y llegaron las pesadillas, vagas una, horriblemente vívidas otras. Me veía corriendo gozosamente en pos de un ratozón imbécil extasiado por su sempiterna canción, montañas arriba y valles abajo, atravesando cañadas, setos y corrientes llenos de luna y subiendo más y más hasta que llegamos a los muros ruinosos de Gormandel, y ahí se dio cuenta, sin dejar de tocar la flauta, y me contempló. Yo era pequeño y tenía una cola delgada e hirsuta. Se me llevaron a toda prisa muy de mañana. Desayuné precipitadamente y emprendí la marcha con Hans y otro hombre, de aspecto solemne y taciturno, llamado Klaus. Algunas mujeres salieron a sus portales para verme partir,
y en su mirada observé el mismo brillo de encontradas emociones, de deseo infinito y repulsión que había conocido antes. Me di cuenta que sentían mi partida, pero que les alegraba también inmensamente. Una hizo un ademán de despedida y yo respondí el saludo. Las demás no hicieron eco de él. La tristeza del pueblo fue haciéndose cada vez más profunda a medida que nos alejábamos y dejó en mí una impresión demasiado honda para olvidar. 1 hora de marcha, 15 minutos de descanso. 1 hora de marcha, 15 minutos de descanso. A un paso regular de 3 millas por hora, el viaje era llevadero. Después del cuarto periodo de descanso, el castillo de Gormandel había quedado reducido a una minúscula excrescencia del terreno, apenas discernible en una lejana cumbre. Fui a sentarme sobre una roca, contemplé los árboles próximos y abrí mi mente a los sonidos. Hansi, ¿quién vino anoche? Olvídalo, respondió con aspereza. Pero yo insistí. ¿Es alguien del castillo en ruinas? En cierto modo. El hombre se incorporó presto a reanudar la marcha. Olvídate de lo ocurrido, es mejor así. Seguimos caminando. Observé que ninguno de los dos hombres reparaba en los árboles como lo hacía yo, ni escuchaban tampoco a mi manera. Avanzaban en grave silencio, senda adelante, sin mirar ni a la izquierda ni a la derecha. Parecía sorprenderse que de día estaban plenamente libres de lo que tanto era de temer por la noche. Mediada la tarde, dolidos de pies pero no muy cansados, llegamos a una pequeña localidad. Puede que fuera rastrazada y anodina, pero con mis medidas recientes resultaba llena de vivacidad. Era imposible no comparar su ajetreado discurrir con el plumbeo estatismo del anémico lugar del que acababa de salir. Hansi habló largamente con un policía que hizo varias llamadas telefónicas. Me proporcionó un refrigerio e hizo firmar a Hansi varios documentos. Luego me fue entregado un billete de tren y Hansi me acompañó hasta la estación. Allí aproveché la media hora larga de espera para arreciar en mi ataque. ¿Quién era? Dímelo. Por fin claudicó a desgana, como alguien que se ve obligado a discutir un asunto que le resulta terriblemente desagradable. Es hijo de su padre y de su madre. No me digas, ¿y qué otra cosa podría ser? Repliqué yo en son de burla. Haciendo caso omiso de mi salida, el hombre prosiguió con voz apagada. Hace mucho tiempo, su madre se sirvió de sus malas artes para dar muerte a su padre, Gormandel. A partir de entonces, ella rigió en estos pagos mediante encantamientos y magias, hasta que nuestros antepasados no pudieron soportarlo más. Hansel hizo una pausa y miró al cielo. Entonces le tendieron una trampa y la quemaron por bruja. Oh, exclamé yo sin poder contener el escalofrío que me sobrevino. Y luego dieron caza a su único hijo, semibrujo, semihechicero ya, que logró escaparse. Oculto en algún lugar remoto, fue puliendo sus artimañas y haciendo tiempo hasta que llegara el momento de poder vengarse. Sigue, le urgí al ver que él parecía dispuesto a interrumpir aquí su relato. Cuando se sintió preparado, probó sus poderes en una localidad lejana, y en efecto, podía, de manera que regresó a nosotros y se llevó a nuestros niños. ¿Qué? Los encantó, repuso Hansi lleno de amargura. Todos, salvo aquellos que apenas podían arrastrarse, y aun estos intentaron seguirle. Desde entonces ha permanecido el acecho, como bestia depredadora nocturna, siempre a la espera, siempre a la espera. Nuestras mujeres temen concebir hijos, y las que se atreven a ello deben enviarlos lejos de aquí, muy lejos, con parientes distantes hasta que se convierten en adultos, o si no, deben encerrarlos hasta que esté el ocaso y la alborada. Me miró antes de proseguir. Donde fui encerrado yo durante muchos años, donde estuviste encerrado tú anoche. ¿Solo por la noche?, pregunté. Hansi asintió con la cabeza. No hay peligro de día, ¿por qué? No lo sé. Pero con la oscuridad él siempre está presto a llevársenos a un niño y a devolvernos una rata. ¿Quieres decir que los cambia en...? No podemos asegurarlo. Lo sospechamos, lo tememos. Su pesada mano se cerró en un puño poderosamente y una vena empezó a latirle en la frente. Los niños se han ido, con los brazos extendidos,
y ojos para nadie como ciegos que tientan el camino, y han vuelto ratas dóciles, juguetonas, pidiendo comida y cariño maternal. La voz del hombre se hizo más ronca. Algún día haremos con él lo mismo que hicieron nuestros antepasados con la bruja que lo concibió. Si la gente de aquel lugar remoto le hubiera dado muerte cuando estuvo entre ellos. ¿Qué lugar? Su respuesta fue breve, pero devastadora. Hamelin. El tren anunció en aquel instante su llegada. Hoy me pregunto a menudo si las piedras del castillo del gigante Gormandel siguen desmoronándose en aquella colina maldita. Si a lo lejos, monte abajo, se encuentra todavía aquel pueblecito condenado donde el nacer conlleva un riesgo tan grande. Me pregunto también si aquella figura enjuta y desgarbada, roja y amarilla, sigue vagando ligera de paso a la luz de la luna, riendo, brincando y esparciendo por doquier su terrible invitación. Hasta el presente no he sentido menor deseo de regresar a comprobarlo por mí mismo. Los elementos que conforman el miedo son más poderosos que los de la curiosidad, a pesar de que el paso de los años ha eliminado todo riesgo para mí. Otro era ciertamente el caso por aquel entonces, pues bien que necesitaba la vigilante protección de los tristes a mis 9 años de edad. Fin.